Bueno, vamos a hacer unos problemas de valor esperado o esperanza matemática. La definición de esperanza matemática o valor esperado es la siguiente. Vamos a buscarla por aquí. Hay para dos casos, cuando la variable es discreta y cuando la variable es continua. Cuando la variable es discreta, entonces primero se tiene que definir esa variable aleatoria, en este caso es esta xi, y se va a multiplicar por la probabilidad de esa variable. La suma de todas esas probabilidades es la esperanza matemática o valor esperado. Es algo así como un promedio. Cuando la variable no es discreta sino continua, la suma se convierte en una integral, la probabilidad en una función de distribución de probabilidad. Entonces, con esta información vamos a ver el primer ejemplo. Dice: un inspector de calidad tiene una muestra de un lote que contiene 7 componentes. El lote contiene 4 componentes buenos y 3 defectuosos. El inspector toma una muestra de 3 componentes. Calcula el valor esperado del número de componentes buenos en esta muestra. Bueno, lo que vamos a screenshotear para poder explicar. Aquí está. Sí. Y le ampliamos tantito. Sí. Dice, ¿cuál es la variable aleatoria? Veamos de qué trata el problema. Dice que hay una muestra de un lote de 7 componentes. De ese lote hay 4 buenos y 3 malos. Ese dibujo lo pongo aquí. Los buenos son los color verde y los malos son los color rojito. El inspector va a tomar una muestra de 3 componentes aleatoriamente. Hay que buscar cuál es el número de componentes buenos de esa muestra. O sea, es una posibilidad, ¿no? Tenemos que buscar cuál es el promedio de esa posibilidad. La variable aleatoria entonces será el número de componentes buenos. Cuando x vale 0 no hay componentes buenos, cuando x es 1 hay 1, cuando x es 2 hay 2 componentes buenos y cuando x es 3 hay 3 componentes buenos. Esa va a ser la variable aleatoria. Ahora nos falta calcular la probabilidad. La probabilidad va a ser el total de eventos a favor entre el número total de eventos. El número total de eventos dice que hay 7 componentes y de esos vas a tomar 3. Entonces son las combinaciones de tomando 3 elementos de un grupo de 7. Eso está escrito de este lado. N es 7 y R es 3. Hacemos la sustitución y nos da un total de 35 posibles combinaciones. De esas combinaciones vamos a ver cuántos son para cada caso. Cuando no hay ningún componente bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que tenemos este bolillito. Con este bolillito son 3 casillas. ¿Cuáles son esas 3 casillas? Las 3 que vamos a utilizar. Imagínense que es el primer caso. Entonces, en ese primer caso no hay ningún componente bueno. Por lo tanto, nuestros 3 componentes malos, que son los rojos, van a estar aquí, uno en cada casilla. Eso quiere decir que solamente hay una combinación posible para esa primera situación donde los 3 son buenos. Entonces aquí sería 1 de 35. Eso se escribe así. Aquí son de los 4 componentes buenos, se va a tomar 0 porque estamos suponiendo que los 3 son malos. Y por las combinaciones de 3 componentes, de los 3 componentes que hay, y elijo los 3. Se tiene que hacer la multiplicación porque recuerden que estamos viendo todas las combinaciones posibles de tomando 3 elementos en 3 casillas. Entonces por eso tengo que escribir estas dos combinaciones entre 35. Eso lo tengo aquí y eso me da igual a 1 entre 35. Pueden verificar esta cantidad en la calculadora. Luego vamos a hacer cuando hay una muestra buena. Cuando hay una muestra buena, entonces vamos a poner en estas casillitas, vamos a poner una buena. O sea, una va a estar bien y las otras van a estar mal. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer de ese fenómeno? Pues bueno, entonces vamos a poner aquí, para el primer caso, son de 4 combinaciones, aquí dice, de 4 buenas, vamos a tomar solo una, es lo que está escrito aquí. Y las otras 2 casillas vamos a elegir 2 malas, entonces vamos a poner todas las combinaciones posibles de 3 elementos porque solo hay 3 malas y vamos a tomar 2. Como tenemos que sumar esas probabilidades, esas posibilidades, las tenemos por la regla pues, del producto, en cuanto a las probabilidades hay que multiplicar esas dos cantidades entre el número total que es 12. Hagamos la operación y nos va a dar 12 arriba y 35 abajo. Creo que dije 12, es 35 todo el número total de posibilidades. Para la probabilidad 2, donde hay 2 muestras buenas, entonces vamos a quitar esto y vamos a poner 2 buenas. Aquí es una, aquí otra y esta sería mala.
Entonces ya tenemos dos buenos y una mala. ¿Cuántas combinaciones hay para ese caso? Bueno, en cuanto a las buenas, sabemos que hay cuatro buenas y de esas vamos a tomar solo dos, porque vamos a rellenar solo dos casillas. Entonces son las combinaciones de cuatro, de un grupo de cuatro tomados de dos en dos. Esa es la primera parte que está aquí. La segunda parte van a ser de tres elementos que son los malos, vamos a tomar solo uno. Entonces es 3 de 1. Eso lo escribo aquí. Hay que multiplicar para que sean todas las posibilidades, las posibles combinaciones, entre el número total de eventos, que es 35. Al hacer la operación de arriba nos queda un 18 y al hacer la operación de abajo, que ya teníamos aquí en la esquina, es 35. La última. ¿Cuál es el último caso? Bueno, que esta mala, está aquí, no exista, que en realidad en lugar de una mala sean tres buenas. Entonces tenemos que buscar todas las combinaciones posibles de tres elementos de un grupo de cuatro. Eso es lo que está escrito aquí en la primera parte. La segunda parte es pues tomar de tres elementos malos, ninguno, porque pues ya no hay casilla para tomar elementos malos. Entonces esto ya sabemos que va a ser uno. Y el otro es 4. 4 de 35. 35 siempre fue el denominador para todos. Como estamos calculando la esperanza matemática, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Es esta de aquí. Tenemos que multiplicar la variable por su probabilidad y sumarla. Esa sería la esperanza matemática. Si ustedes hacen esa operación que está aquí indicada para cada una de las posibilidades, cuando no hay nada, cuando hay una, cuando hay dos y cuando hay tres buenas, nos va a dar 1.71. La conclusión es que hay 1.71 posibilidades de que un grupo de tres que salgan componentes buenos. Eso quiere decir casi dos. O sea que de un grupo de tres lo más probable es que tengas dos buenos, dos componentes buenos, según este análisis. Y parece ser que sí es lógico, porque de hecho ustedes cuando ven la probabilidad de cada suceso, nos damos cuenta que la mayor es P de X2, o sea, cuando salen dos componentes buenos. Entonces digamos que ese elemento es el dominante.